Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de News al Día con Gelmaris Rivera, esta servidora. Han surgido muchísimos temas de gran impacto en la política boricua durante esta semana. Arrancó el domingo con la asamblea acerca del reglamento del Partido Popular Democrático y posteriormente vimos de otra parte los inicios de esa asamblea del Partido Nuevo Progresista. Sigue esta ola, los partidos se preparan más que nunca para lo que es los comicios electorales del 2028. Pero bueno, hay temas que pasan un poquito desapercibidos y otros que hay que darles más cariño. Así que dicho esto, en esta ocasión especial quiero darle la cordial bienvenida al exalcalde de Villalba y ahora portavoz de la minoría por el Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández. Bienvenido. Gracias a ti por la oportunidad, Yamari. Primera vez en el Que podcast para bien sea. y que no sea la No, última. jamás y nunca. Bueno, primero que todo, ya estamos cerca de lo que es cumplir un año de ese rol de alcalde, pasar a ser senador. ¿Cómo Ujú. describe esta A mí me experiencia? encanta. Me fascina la experiencia. Yo soy abogado de profesión hace casi 20 años. Antes de ser alcalde, yo practiqué directamente, tenía oficina de abogado y practiqué criminal, civil, administrativo. En fin, es como volver otra vez al tribunal desde otra tribuna, ¿verdad? Y obviamente trabajar el tema de la legislación. Yo le decía a amigos míos que una vez yo tomé ese turno inicial en el hemiciclo, me sentía en mi casa. Así que es algo bien extraño porque no todos los alcaldes, no todos los que pasan de alcaldes a senadores o a tener un puesto de esta envergadura conectan. Y en el caso mío, pues yo le di gracias a Dios y le di gracias a mis compañeros, ¿verdad? Que me han dado la oportunidad de ser su portavoz, de engranar bien. Así que ese es el primer punto. El segundo punto es, me ha tocado un reto fuerte. Partido Popular Democrático quedó tercero en las elecciones. Nosotros, Que no era lo que estaban esperando. gran parte de la crítica que escuchaba de los populares era que el Partido Popular Democrático no había sido fiscalizador de la oposición y que ese rol de fiscalización se había perdido. Bueno, pero desde cierto punto, en esos primeros meses, cuando usted llega a la legislatura, fueron muchísimos los proyectos para fiscalizar principalmente a Luma Energy. ¿Sí? ¿No? Y también para fiscalizar el tema de los nombramientos. El tema de los nombramientos fue un tema que dio mucho de qué hablar. Y yo quiero comenzar por eso, porque desde el primer puesto, que es el más importante, la Secretaría de Estado, nosotros fuimos los que hicimos la investigación, que revisamos ese expediente y nos percatamos que no habían sido 2 planillas, como se había dicho en la Cámara, sino que eran 3 planillas y que había enmendado las Las de la planillas. licenciada Verónica Verónica Ferraioli. Ferrayoli, que había enmendado las planillas en el momento del apagón, y hoy que se había abrogado un reintegro de casi $32,000. Pero fíjese, ¿cómo puede catalogar ahora la actual secretaria del Departamento de Estado? Porque se ha escuchado versiones encontradas y análisis en cuanto Verónica Ferraioli falló en cuanto a lo que fue el proceso de la erradicación, entre comillas, honesta de sus planillas. Pero por otra parte, Rosacheli era alcaldesa, pasa a secretaria de Estado, entonces no tiene ese bagaje, esa ¿No? expertise en ser licenciada Y, o de y relaciones si exteriores tú me preguntas a mí, yo internacionales. conozco a Rosa Chela hace muchos años, ella no se debe sentir cómoda allí. Ella nació para ser alcaldesa y cuando tú pasas de ese puesto a otro, pues a menos que tú conectes. Y ella no estaba eso en su radar. Es una pena que la gobernadora la haya obligado prácticamente, le haya suplicado que dejara la alcaldía, que había ganado cómodamente, para aceptar un puesto que fracasó los nombramientos iniciales porque la gobernadora no, su banco de talentos quebró. O sea, Verónica Ferrayoli. Después fue Arturo Garfer, que no cumplía con los requisitos de secretario de Estado de También porque tenía residencia, residencia en otro pero estado, no era eso, en Puerto Rico. pero eso lo planteamos en nuestra delegación. O sea, fuimos nosotros los que hicimos el planteamiento. De hecho, Tomás Rivera Chat en un Buenos Días felicitó a Garfer por su preparación y que iba a ser un gran secretario de Estado. Y yo lo llamo y yo le digo, ¿sabes qué? Bájalo porque no cumple con los requisitos. Ya verificamos el expediente. O sea, el trabajo de nuestra delegación en la oposición, desde la fiscalización, ha sido certero, responsable y le ha dado no solamente a los populares, sino al país un sentimiento de que alguien los está protegiendo desde el Bueno, Capitolio. pero mencionarlo en cuanto a los nombramientos, ¿verdad? En el sentido de la licenciada Verónica Ferraioli, el general Garfer, eran porque no cumplían con los requisitos, pero de haber cumplido esos requisitos, ¿usted consideraría que eran buenos prospectos para ejercer esas funciones Bueno, como ya eso es secretario otro de paso que Estado? había que evaluar, pero ciertamente al no cumplir con los requisitos básicos, por ejemplo, Verónica Ferrayoli al no radicar planilla estaba ya descalificada por completo para ser secretaria de Estado, no había que ver nada más. Y Arturo Garfer también. Yo voté por Arturo Garfer para ser secretario de Seguridad Pública.
pero el rol del secretario de Estado es completamente diferente al rol del secretario de Seguridad Pública. De hecho, me arrepiento de haber votado a favor de Garfield de Seguridad Pública, ¿Y porque, por qué votó a favor en ese momento pues dado? porque no tenía los elementos completos de juicio. Por ejemplo, mintió para solicitar el puesto de secretario de Estado. Le dijo a la gobernadora, digo, si es que se lo dijo, que no tenía la evidencia de residencia en Puerto Rico. Usted menciona lo de fiscalización. ¿Cómo puede catalogar la administración de la gobernadora Jennifer González Colón a 9 Un meses de estar desastre, en... un desastre. Bueno, el resultado lo hemos visto. Desastre en energía. El tema energético ha sido un fracaso para la gobernación, para la gobernadora. Desastre en los nombramientos. Desastre en el manejo de los temas medulares. El uso de fondos federales ha sido un desastre. En el tema de los conflictos de intereses. En la forma en que la gobernadora ha tratado a las minorías cada vez que le hacemos un señalamiento correcto. Y el ejemplo es claro, la gobernadora en estos momentos está con sus peores números en la historia porque su gobierno no ha comenzado. Bueno, pero según las estadísticas de Noti1 la ponen adelante. ¿En cuál? Las estadísticas de que puede correr nuevamente Yo he para la visto, yo he gobernación. visto encuestas recientes y yo te garantizo que la gobernadora de Puerto Rico no tiene la posibilidad ni tan siquiera de ser viable políticamente. Por eso es que ya están mencionando a Miguel Romero como posible sustituto, Tomás Rivera Chats. Bueno, 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 bueno. Eso es del Partido Nuevo Progresista, pero usted está dentro del Partido Popular Democrático. Es Pablo José Hernández el prospecto a ser el candidato del Partido Popular Bueno, Democrático primero, para la gobernación en las prim- elecciones de 2028. desde luego, primero Pablo José, Ah, desde luego, pero eso no fue lo que habían mencionado en la asamblea del Partido Popular y yo estuve allí. ¿por qué? ¿Qué dijeron? Bueno, que era muy temprano, pero ya usted está diciendo que desde luego. Bueno, lo que pasa es que si tú me preguntas a mí, yo estoy convencido que Pablo José es nuestro candidato por muchas razones. Primero, que en la elección fue el candidato que más votos sacó, por encima de Jennifer González. Él ganó casi todas las unidades, casi todos los municipios. Segundo, por el trabajo que está haciendo desde el puesto de comisionado reciente, que es la segunda posición más importante en Puerto Rico. Y tercero, porque ha demostrado liderato en el proceso de refundación de nuestro partido. Me parece que todas las actividades que ha hecho Pablo José desde que anunció su candidatura a la presidencia y un sinnúmero de otras actividades, el 25 de julio, en la asamblea de reglamento, han sido pasos certeros. Ahora nos toca el reto más fuerte, que es la reestructuración política desde las alcaldías y en el plano personal me Mm. correspondería trabajar esa reestructuración desde el Senado de Puerto Rico. Yo tengo el rol, la obligación de procurar que existan los mejores candidatos y candidatas en los distritos y en los puestos por acumulación para que podamos ser gobierno. Pablo José no puede gobernar solo. Necesita un Senado y necesita una Cámara. En el Y si caso Pablo mío, José viene siendo el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, pues ¿quién será el candidato a la comisaría pues ya residente veremos, por ya el Partido veremos, Popular? ya veremos. Yo no soy. ¿No es usted? No, ¿Está ya seguro? yo lo hablé con Pablo José y lo hablé Ah, con mi familia y lo hablé con mis compañeros. Yo aspiro a un nuevo término en el Senado para liderarlo junto a Pablo José y mover al país hacia un cambio real. por eso, pero entonces ¿quién? ¿Quién suena? Ya veremos. Ya usted dijo, lo pensé, pero mejor no, porque ya lo dialogó. Ya yo sé quién, pero Ya no te voy a sabe quién, decir. hombre o mujer. No te voy a decir, porque si no, Ah, entonces ya está como en Guess Who, pero es que supone que descartando. diga algo, va a tener que haber algo aquí, Oye, te tengo hay que que decir, hablar la pura te tengo que verdad. decir que ya tenemos candidato o Mm. candidata. Así que, y es muy bueno, es muy Es bueno. muy bueno. Ok, ya por lo menos tenemos un la. Aquí tenemos un la. Bueno, otra de las fiscalizaciones, Luma Energy, desde el Senado, ustedes han sido muy vocales de que propuestas, resoluciones, procesos de interpelación no han sido aprobados para llevarlos a cabo desde el Senado de Puerto Rico, como también la Cámara de Representantes. Puerto Rico nuevamente tiene un nuevo alza en la factura de Qué la triste. luz. No, no solamente, bueno, tiene nuevamente, porque en menos de 9 meses ya tiene dos aumentos en la factura que vienen siendo casi un 20% al Bueno, costo pero de la también hay que factura. decir que el secretario de la Gobernación dijo esta semana que así como estamos viendo un alza en la factura de la luz, también hay que aplaudir que meses pasados verifique su factura porque ha tenido también ciertas reducciones, pero ahora nos tocó por el diésel pues tener un aumento. Bien, lo cierto es que esta gobernadora actual prometió en campaña que no iba a subir la factura de la luz. Las promesas se cumplen, ¿verdad? Y de hecho, yo recuerdo que cuando ella anunció su candidatura a la gobernación, fue precisamente cuando Pedro Pierluisi había anunciado el aumento número 8 o 9. De hecho, el PNP lleva 12 aumentos a la factura de la luz. Pero cuando Pedro Pierluisi había como gobernador anunciado un aumento de la factura, fue cuando Jennifer González hizo ese famoso anuncio donde decía que el país no estaba por buen camino,
que bajo ella como gobernadora no iba a haber aumentos en la factura, todo lo contrario, que iba a haber una disminución y que iba a sacar a Luma. Fueron sus promesas de campaña. De hecho, en el tema, el aumento que recibimos recientemente por conducto del pago de los retirados de la autoridad, la gobernadora de Puerto Rico se atrevió a decir en debates públicos que tenía un cheque un cheque para saldar esa deuda, que bajo ningún concepto iba a hacer en aumento de la factura. ¿Y qué hizo cuando llegó a la gobernación? La soga partió por lo más fino. Este aumento representa para los residentes cerca de $100 mensuales adicionales. Para los comerciantes ni se diga. Y para las industrias que interesen moverse o los que están en Puerto Rico es un momento crítico. O sea, la gobernadora de Puerto Rico y nuestra petición en esta sesión, ¿verdad? Como tú dices, la primera sesión nosotros radicamos la resolución para sacar a Luma. El gobierno del PNP no ha hecho nada. Radicamos la resolución de investigación con el tema de los fondos de mantenimiento en las líneas eléctricas, que era el desganche. De allí tuvimos que anunciar que no se había utilizado, o sea, apenas un 5%. Y de hecho, fue como si hubiéramos anunciado lo que iba a ocurrir después, que fue el apagón masivo. El apagón masivo ocurrió porque hubo problemas en una rama que tocó una línea. Bueno, y según el secretario de la Gobernación, también hay que ser claros de que se ha reducido la cantidad de apagones, que son las interrupciones que se Yo no están sé en qué llevando a país cabo. vive el secretario de la gobernación, Fueron parte de sus expresiones que más exactas. allá de estar pendiente a los contratos y el conflicto de intereses, yo no creo que él viva en Puerto Rico porque recientemente, como el lunes, miles de personas estaban sin luz. Cada día yo escucho las historias de los bajones de voltaje que dañan equipos a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Ustedes recordarán la noticia de la comerciante del PNP que había roto platos porque había tenido que comprar cosas en su negocio producto de los bajones de voltaje. Así que tenemos un sistema más caro, más ineficiente, y yo creo que es el más costoso de toda la nación americana. ¿Ya usted verificó su factura de la luz? Bueno, yo tengo placas solares y por eso es que la factura, aunque me han venido algunos centavitos adicionales, tengo que decirte que una de las cosas que nosotros estamos en contra es de, al igual que yo, todos los 170,000 puertorriqueños que han hecho inversión de placas solares, algunos sin poder, para tener una tranquilidad de espíritu y que Luma le quiere cobrar $300. Que eso es otro asunto más que nosotros también legislamos para evitar ese corte de $300. Bueno, y a su entender, ¿cuáles son esas áreas de mayor transparencia o menos transparencia que ha tenido el gobierno actual? Lo que pasa es que el gobierno no ha sido transparente, ese es el problema que tienen. Nosotros le habíamos planteado el tema del desganche, el SAL de Energía nunca nos contestó. Nosotros le pedimos a la gobernadora en el asunto de la renegociación de Genera. Tú recordarás cuando ella y Domenech anunciaron desde Washington que habían hecho una renegociación majestuosa y nosotros pedimos información al SAL. Cuando nos llegó, resultó ser que fue Genera el que pidió la renegociación. Así que este gobierno ha sido de todo menos transparente. De otro lado, ¿cómo es su relación con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz? Cordial, es cordial. La realidad del caso es que nosotros, aunque hemos sido fiscalizadores y hemos sido oposición y hemos trazado la raya, nosotros no somos iguales que el PNP, jamás y nunca. Hay áreas de común acuerdo y hay cosas que nosotros hemos estado a favor de algunas medidas. Con relación a los nombramientos, nosotros hemos estado a favor de casi 85% o 90% de los nombramientos y la mayoría de las medidas que se han pasado por el Senado. Así que es cordial. Ciertamente no somos iguales, jamás y nunca. No somos ni iguales ni a él ni al PNP. Pero ciertamente hay cosas que podemos trabajar porque tenemos común acuerdo en algunas áreas. Y sobre todo que también él se encontró inspirado en usted para hacer unos buenos días criticando sus gestiones cuando fue alcalde de Villalba. ¿Usted siente de que esas críticas que ha recibido no tan solo por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, sino también otros políticos y figuras, le ha afectado su credibilidad como senador? No, todo lo contrario. De hecho, todas las cosas que dijeron, por eso es que ya no los escuchas repitiéndolas, todas quedaron completamente desacreditadas. En el tema de la famosa quiebra del municipio, los números, la información que produce el single audit desmintió por completo. Fue todo lo contrario. Nosotros bajamos la deuda del municipio casi un 80% y logramos cerrar con 4 superávit corridos. Antes de yo irme, nuestra administración dejó un superávit operacional y más de 40 millones en proyectos. En términos de la obra que habíamos levantado en nuestro pueblo, ningún alcalde en el pasado había levantado la obra que nosotros levantamos y en el tema de credibilidad. Ustedes recordarán que nosotros fuimos los que le dimos luz a nuestro pueblo con la Viola Power y ustedes recordarán que fuimos los que creamos el sistema de rastreo que salvó miles de vidas en Puerto Rico luego del COVID.
Así que el trabajo está ahí. Yo sé que fueron ataques políticos. El último lo intentó hacer la gobernadora visitando mi pueblo y quedó en bochorno. Cuando quiso decir que nosotros habíamos dejado allí un vertedero clandestino y resultó ser que el vertedero lo había creado el propio alcalde que llegó. Y después dijo que había un junker de carros enterrados, que el secretario de Recursos Naturales iba a investigar y todas esas amenazas. Y le pregunto, ¿qué pasó con eso? Bueno, ¿y usted come popcorn como Eliezer Molina? A veces cuando va al Capitolio y cuando ve este No en tipo el de Capitolio, no situaciones. en mi casa cuando estoy viendo películas de Netflix. ¿Con caramelo, saladito, cómo? No voy a darle promoción a uno, pero conseguí uno muy bueno en un supermercado que me encanta. Bueno, recientemente en la legislatura vimos, y no en los pasillos, esa alianza entre Proyecto Dignidad, Partido Popular Democrático en busca de esas enmiendas al Código Electoral. También hicieron un llamado al Partido Independentista a ver si se quiere sumar. Ustedes critican que el Partido Nuevo Progresista no está tomando decisiones acerca de esas enmiendas al Código Electoral. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo primero es que si tú me preguntas a mí, el tema electoral lo deben manejar los partidos políticos. Al final del camino, para eso hay presidentes de partido y hay comisionados electorales que son los que dominan el asunto. Pero usted como un Ya funcionario yo le cursé, electo, sí, claro, ya yo le cursé la carta. Yo apoyé la creación de la comisión conjunta para manejar el tema del código electoral. Yo le cursé una carta esta semana al presidente Tomás Rivera Chats indicando que sería este servidor, como portavoz de la delegación, el que va a estar atendiendo el tema de las enmiendas al código. Pero mi propuesta, ¿verdad? Mi posición ahora y en el futuro es que las reglas de juego políticas no se cambian unilateralmente. Se debe siempre buscar el consenso. Y en la medida en que podamos lograr puntos de convergencia, pues entonces movernos. Pablo José Hernández Rivera, en atención a una carta que le envió a la presidenta de Proyecto Dignidad, pues automáticamente pues, se unió para atender la preocupación que tenemos con las enmiendas propuestas por el senador Tomás Rivera Chats, que se escuchan bien bonitas, pero hay varias ¿cómo que hay, cuáles? bueno, yo le voy a dejar el tema a los comisionados electorales y yo por escrito voy a presentar esas preocupaciones en la mesa de Pero diálogo entonces, para ver si se ¿cuál es resuelven. la estrategia que usted entiende que debe ser real para tener una democracia electoral en Puerto Rico? Pues que se intente lograr el mayor consenso posible de los partidos políticos en torno a las reglas de juego que van a regir en noviembre del 2028. ¿Usted está contento con las enmiendas que, por otra parte, aprobaron en su asamblea el pasado domingo? Y yo fui el que Porque hubo presenté. una que estaba en las críticas de cómo una Sí. persona incumbente pues no puede correr para otro puesto electivo cuando existe una vacante y vimos a muchos, hubo alcaldes, también otras personas que estaban Un molestas proceso por eso. completamente democrático que Pablo José decidió, ¿verdad? Que hay varias esas fueron las únicas que no se pudieron resolver antes, pero hubo varias peticiones de enmienda que fueron resueltas antes de llegar a la asamblea. Las anunció nuestro secretario general Manuel Calderón Cerame. Yo fui el que presenté la moción para aprobar el reglamento. El reglamento comienza la Digo, y refundación. lo traigo a la mesa porque el pedir que haya una democracia real con el Código Electoral de Puerto Rico versus, ¿verdad? El Partido Popular Democrático ha decidido que una persona incumbente pues no corra a X o Y puesto electivo cuando hay una elección especial, pues ciertamente pues como también cambian las reglas del juego, la gente Pero se llevó, pregunta. pero es democrática porque se llevó a votación del Pleno y el Pleno votó. La realidad del caso es que si no podemos hablar de la enmienda en general, ¿verdad? Porque era medio confusa. De hecho, el presidente tuvo que explicarla. Y realmente se hace para evitar que incumbentes tengan multiplicidad de puestos que pueden ocupar otras personas para darle oportunidad de liderato a otros populares, por ejemplo. Por darte un ejemplo, la presidencia de las organizaciones de mujeres populares, pues en estos momentos la ocupa la alcaldesa de Loíza. Pues según el nuevo reglamento, la alcaldesa de Loíza ya es alcaldesa de Loíza, tiene una posición importante en el partido. Pues darle la oportunidad a otro popular para que pueda ocupar esa posición. Son básicamente esas propuestas. Vamos, no son las más importantes de la esencia del reglamento de nuestro partido, y realmente el reglamento del partido no es el que va a regir este proceso. Es la plataforma de gobierno, es la reestructuración política. Para mí hay otras cosas mucho más importantes que el reglamento. No es que no sea importante. Yo trabajé el reglamento anterior. Bueno, Reglamento también habían dicho lo de la reorganización, ¿no? Fueron bien criticados, llegaron ahora. a un tercer lugar en las pasadas elecciones
Y entonces, ¿qué panorama pinta con estas reorganizaciones o esta reestructuración, este nuevo reglamento que los posiciona a ustedes Pues, en ganar? pues ahí vamos, porque después el paso más importante de luego del reglamento es que ahora vamos para la reestructuración política. Vamos a visitar los municipios que no prevalecimos, aquellos que teníamos que perdimos, aquellos que tenemos para reforzarlos. En el tema legislativo, como te dije, nosotros perdimos Cámara y Senado abrumadoramente. O sea, solamente ganamos un distrito senatorial, que fue el de Ponce, que es nuestra portavoz alterna María Liz González. O sea, no se ganó más ningún otro distrito. Y eso pues es un reto grande que tiene este servidor para poder reclutar las mejores mentes para poder recuperar la presidencia del Senado. ¿Cómo va también ese proceso de los fondos que adquieren? ¿Usted también tiene su tarjetita popular de la refundación? Sí, la realidad del ¿Dónde caso es anda, la, por cierto? Porque Ángel Mato le puede enviar un saludo y en lo más popular y Obed siempre están sacando su tarjetita y le dan una promoción espectacular y dice que tiene nombre y apellido. ¿La de usted también? pues sí, sale con nombre y apellido. La realidad del caso es que ha sido un palo. Ahí se está recaudando cerca de $27,000 mensuales. Eso es peso a peso. Y eso evidencia, Eso ¿verdad? va a poner bien contento a Ángel Matos y a Obed Rojas cuando escuchen este podcast, de seguro. Claro que sí. Y la verdad del caso es que ha sido una gran idea de nuestro presidente y comisionado y te demuestra, ¿verdad?, que los populares están con una esperanza que hace mucho tiempo no había. O sea, hay un ánimo de aportar, hay un ánimo de apoyar y yo estoy convencido que eso va a ayudar a que el Partido Popular Democrático gane las elecciones y no solamente que las gane, que pueda ganar abrumadoramente en Cámara, en Senado, en mayoría de alcaldías y que pueda tener un gobernador y un comisionado popular. ¿Y cómo se puede sentir o percibir esa confianza viendo que son pocos los jóvenes que votaron en las pasadas elecciones, que no tenemos las juntas de inscripción permanente como anteriormente, que inclusive iban a las escuelas y les sacaban la tarjeta electoral a los jóvenes que ya estaban a Bueno, punto de lo primero es que graduarse de nuestro, high nuestro, school? nuestro partido hace una semana anunció la iniciativa de precisamente activar el tema de las inscripciones de los jóvenes. Nuestro comisionado residente, en su función como comisionado, ha comenzado a visitar las universidades en el rol de orientación con relación al tema de la beca PEL. Así que ha tenido una actividad directa con los jóvenes. Y por otro lado, nuestra papeleta siempre se ha caracterizado por darle el espacio a los jóvenes. De hecho, Pablo José es uno de los candidatos más jóvenes en la historia y va a ser uno de los candidatos a la gobernación más jóvenes en la historia. Así que nuestra papeleta es una papeleta joven que no descarta tampoco la experiencia y las canas de aquellas caras buenas, como dice nuestro comisionado, que puedan servir bien al país. Así que una combinación de caras nuevas con caras buenas. De otra parte, algo que es muy importante en esa estructuración que ustedes buscan y reorganización es su definición. Todavía a estas alturas no hay una definición concreta por parte del Partido Popular Democrático acerca de lo que es el ELA, dónde están encaminados, por qué no se ha tomado Pero bueno, es que ese paso. eso es algo que la gente repite y se ha convertido en una realidad que no es cierta. ¿Y cuál es la definición? Todos los reglamentos, no la tengo aquí, pero todos los reglamentos, tú puedes ir al reglamento anterior y tiene una definición de lo que es el Estado Libre Asociado y lo que debe ser la cuestión ideológica del Estado Libre Asociado. Lo que tú me estás hablando es otra cosa y es que hay varias facciones dentro del Partido Popular Democrático que buscan diferentes caminos para el Estado Libre Asociado. Algunos se mueven más al área liberal, que es el área de la libre asociación, y hay otros que se mueven un poquito más hacia la derecha, más hacia la anexión. Pero el Y hay Partido unos Popular de Democrático centro. se queda en conjunto, o sea, Claro, es yo no voy a entrar en ese debate aquí porque tenemos un presidente que precisamente parte de lo que dijo el 25 de julio es que a mediados de este año el Partido Popular Democrático va a tener cuál es su causa ideológica en las elecciones de bueno, noviembre y del le pregunto porque 2028. usted fue candidato a presidir el Partido Popular Claro, Democrático y esa elección estuvo bastante intensa y cerrada. sí, 140 votos, nunca me voy a olvidar, perdí por el 0,0005%. Me recuerdo perfectamente, estuve 7 días en ese conteo y eso fue bastante Pero, intenso. ¿sabes qué? Al otro día no prevalecí y me uní a Jesús Manuel sin pensarlo dos veces. Y yo estoy seguro que los populares Pero ¿cuál hubiese nunca se sido van a su olvidar de ese definición? acto mío de Luis desprendimiento. Javier Hernández, si usted hubiese sido el presidente del Partido Popular Democrático, ¿cuál hubiese sido la definición de Lela? Mira, yo defiendo al Estado Libre Asociado como está, ciertamente.
Estamos convencidos que hay que buscar herramientas de crecimiento hacia el desarrollo económico, por ejemplo. El Estado Libre Asociado tiene unos potenciales extraordinarios, para darte un ejemplo, en el tema de la manufactura. Lo tuvimos con las 936 y lo perdimos por el ataque visceral que el PNP hizo para tratar de conseguir la estadidad por la cocina. No lo logró y nos quedamos sin esa herramienta. Mi madre fue una de las que sufrió. Westinghouse está en Villalba, cerró, se quedó sin empleo. Miles de puertorriqueños se quedaron sin empleo. Muchos bancos se fueron de Puerto Rico. Bueno, La estamos viendo el economía cierre. todavía estamos sufriendo el impacto de esa decisión ideológica por parte del PNP. Si tú me preguntas a mí si tenemos una oportunidad de crear una nueva 936 nueva, yo creo que sí. De hecho, el presidente republicano nos ha abierto una gran puerta al decir que quieren que vuelvan las fábricas a los Estados Unidos. Puerto Rico es territorio de los Estados Unidos, tiene una gran oportunidad, sumado a que somos territorio de los Estados Unidos, pero tenemos los beneficios que no tienen muchos estados, por eso hay muchas industrias que se quedan en Puerto Rico para atender el tema contributivo, por ejemplo. Así que yo creo que tenemos un gran Mm. potencial que podemos maximizar y que hemos perdido, primero porque no tenemos un comisionado residente hace 20 años. Así que por fin tenemos un comisionado residente popular que está hablando más de desarrollo económico y menos de estadidad. Y eso les gusta a los congresistas. Y segundo, ahora, de cara al futuro, el escenario económico. Yo creo que puede ayudarnos a que el ELA pueda fortalecerse. Ciertamente hay unas preocupaciones con relación a lo democrático del Estado Libre Asociado. Bueno, eso lo podemos ir atendiendo poco a poco. Pero si Pablo José Hernández Rivera corre para la gobernación por el Partido Popular Democrático, ¿quién será comisionado residente? Y soy incisiva en esa pregunta porque ya resuena, dicen las malas lenguas, que la secretaria del DACO, Valery Rodríguez Erazo, puede ser la candidata a comisaría Bueno, dicen residente. también que puede ser Dávila Perna. Pues no saque a Dávila Perna, que lleva en campaña desde Ah, bueno, que. ya vimos también la Claro, promoción de esta semana. ese lleva un tiempito en campaña, ahora resulta ser que Valery Rodríguez, yo no se lo recomendaría porque ella, pues obviamente, ahora van a pensar que está haciendo un buen trabajo en DACO para levantar su imagen, pero también menciona a Ricardo Rosselló. Pero Valery Rodríguez está haciendo un buen trabajo en DACO. Está haciendo un buen trabajo en DACO, hay que ver cómo sale con el tema de Luma, porque como que empezó fuerte y ahora como que la estoy viendo divagando un poco, pero ciertamente tengo buena comunicación con ella. No le recomendaría que corra para comisionado residente porque va a perder contra el Partido Popular Democrático. ¿Estás seguro? Oh, súper seguro. Y que como no han mencionado quién va a ser el posible candidato, Va a pues perder. está interesante El esta que, conversación aquí. el que corra del PNP, la realidad del caso es que cualquiera que corra bajo la insignia del PNP va a arrastrar el desastre de Jennifer González y obviamente, pues, sin duda alguna, candidatos y candidatas buenos, pues se van a quemar. Bueno, de otra parte, el secretario general del Partido Independentista y ex candidato a la gobernación por el PIB o la Alianza como 2023 Ciudadana, Juan Dalmau, señaló que Pablo José pisa y no arranca, sugiriendo que como comisionado residente al momento no ha logrado despegar políticamente. ¿Cómo usted lo Bueno, interpreta? yo creo que Pablo José fue bien certero en sus comentarios al decir que Juan no puede decir que Pablo no pisa y arranca porque Pablo ganó la comisaría residente con más votos que Jennifer González y Juan ya ha perdido en 3 ocasiones como candidato a gobernador y parecería así que quiere coger una cuarta derrota. En este caso, Juan, yo le recomendaría a Juan que pase la página. Ya no estamos en la campaña política. Yo sé que él quiere seguir en la palestra pública y decir que está vigente, pero la verdad del caso es que él fue un desastre manejando el tema de la alianza. La alianza no existe. Victoria Ciudadana desapareció. Gracias a Juan Dalmau por buscar la gobernación y olvidarse de que habían compañeros allí que querían correr en la papeleta. ¿Tú te recuerdas cuando los candidatos querían llenar los endosos y del PIB le dijeron, no tienen que llenarlos? Para sacarlos ahora, pues obviamente ya sabemos por qué. Así que no hay alianza, no hay victoria ciudadana y no va a haber una candidatura de Juan Dalmao como la hubo en las elecciones del 2024 que se lleve ese récord para su casa, lo ponga en una pared y permita que Pablo José pueda derrotar junto con nosotros al PNP. Bueno, en otros temas, vimos el cierre del gobierno federal. Muchas personas se quedaron sin trabajo. Pablo José Hernández, como comisionado residente, dijo que en solidaridad
se cortó el salario, dijo que no iba a estar cobrando en Sí. solidaridad a estos empleados federales. Se ha mencionado que Puerto Rico en los servicios esenciales no se va afectados, pero usted en su experiencia, el haber sido alcalde, ¿qué panorama pinta? Bueno, difícil, difícil. Y este cierre es bien peligroso por muchas razones. Primero, porque es un cierre entre republicanos. Estamos hablando de que el presidente republicano no pudo llegar a un acuerdo con el Congreso republicano. Y por otro lado, tengo entendido que el presidente emitió una comunicación de que no le va a temblar el pulso en votar a los que tenga que votar en este proceso, cosa que no había ocurrido nunca en la historia. Pablo José ha dado un ejemplo de solidaridad porque tú sabrás que hay muchos compañeros que trabajan en el gobierno federal que van a tener que seguir trabajando, pero no van a cobrar, no van a cobrar y eso es triste. Ya afortunadamente ya el comisionado anunció que no se afectan, ¿verdad? Servicios esenciales ni cosas básicas como los del Medicaid y Medicare. Eso es bueno, pero ciertamente que se prolongue un cierre como el que se avecina puede traer una crisis económica a un país o a un mundo que está hasta el cuello con los aranceles de Donald ¿Y Trump. cuáles son los efectos que pueden enfrentar los municipios? El reto mayoritario al esperar propuestas que sean aprobadas en Bueno, fondos federales, por ejemplo, el servicio de amas de llaves. se detienen todas las propuestas que se presentan del día a día y solamente se mantienen los efectos de propuestas o programas de servicios esenciales. Yo creo que yo lo viví en un momento con uno de los cierres y no se pueden presentar propuestas, no hay reembolsos de dinero. Ciertamente, no solamente los municipios, el gobierno en general Complicado el se panorama, afecta. un alcalde de Sí, hoy en el presente con el cierre del gobierno válgame, federal. válgame, sí, muy serio. Y la realidad del caso es que yo espero en Dios que esto no pueda llegar a mayores. Pero como te dije, hay unos elementos que nunca existían. Este es el primer cierre de un presidente republicano con un Congreso republicano y casi nada. Donald Trump no es cualquier presidente. ¿Y cómo evalúa esa distribución de fondos federales en los municipios? Bueno, federales y estatales también dentro de los municipios, luego de que ojalá que no dure mucho ese cierre del gobierno federal, pero también lo que hemos visto en estos pasados 9 meses con la administración de Trump y la administración de González Colón. Bueno, lo primero es que Donald Trump hizo con los fondos federales de reconstrucción lo mismo que había hecho cuando fue presidente al principio, que Jennifer González nunca dijo nada, pero Donald Trump cambió las reglas de juego. Tú recordarás que yo como presidente de la Asociación de Alcaldes tuve que ir a la capital federal junto con Manuel Lavoy y personal de Fortaleza para luchar para que se cambiaran esas reglas de juego. Y ahí viene Working Capital Advance y vienen muchos cambios que se hicieron a la Stanford Act para poder lograr que pudieran moverse los fondos, porque en ese momento era todo por reembolso. Ahora volvimos otra vez al pasado. Donald Trump ganó la presidencia y volvió a establecer las reglas de juego, así que se le hace bien difícil a los municipios poder ahora, con una inflación de casi 3 veces, ahora en estos momentos, lo que en el 2017 se aprobó, para construirlo ahora te cuesta 4 o 5 veces más. Y Así el, que el reto para los municipios es grande, pero yo sigo insistiendo que esto no solamente afecta a los municipios, afecta también al gobierno que no ha utilizado gran parte de los fondos. Por ejemplo, educación. Educación fueron 3.000 millones de dólares, no ha utilizado ni un 5%. En la reconstrucción de la red son 11.000 millones, no han utilizado ni un 5%. O sea, ese dinero a mí me preocupa y tenemos a Donald Trump allá que en cualquier momento puede hacer una petición de traerse el dinero para el gobierno ¿Y federal. qué propuestas, qué temas está en lo que resta de esta sesión legislativa estaría impulsando viendo el panorama? Pero lo primero es exigirle a la gobernadora que presente un plan energético, ¿verdad? Ante el nuevo anuncio de un aumento en la factura y ante lo que hemos visto, que la gobernadora no ha dado indicios de que va a cancelar el contrato a Luma. Ya vimos lo que está ocurriendo con New Fortress, estamos viendo lo que está ocurriendo entre la lucha que hay por el suplido de gas y ni hablar de la renegociación que hubo con Genera y la ausencia del uso correcto de fondos federales. Yo creo que es importante que ella venga al hemiciclo a presentarnos un plan energético para que el país sepa cuál es la hoja de ruta. Por otro lado, si no va a bajar la luz, pues al menos que bajen las contribuciones. Estamos esperando que llegue la famosa reforma contributiva. Ya escuché a compañeros senadores decir, lamentablemente, que en esta sesión no se va a ver. Pues les tengo una mala noticia al país. Si no se ve en esta sesión y se ve en la próxima, no va a tener efecto hasta el próximo ciclo contributivo.
y obviamente posiblemente este cuatrienio ni tan siquiera vean ese alivio contributivo ¿Y le de sorprende los lo que estamos viviendo puertorriqueños. en Puerto Rico hoy día? No, porque nosotros habíamos dicho que la gobernadora no era la mejor opción y ella no sabe gobernar. Ella tenía su experiencia, nunca fue en un puesto ejecutivo. Y ciertamente el tiempo nos dio la razón. Jennifer González ha sido la peor gobernadora que hemos tenido y este ha sido el peor inicio de un gobierno en la historia. Dicho hasta los propios PNP. Yo creo que si ella ha roto récord ha sido en arrepentimiento. Tú no sabes cuántas personas, yo de 10, vamos a ponerlo así, de 10 PNPs que yo me encuentro, 11 están arrepentidos. ¿Cómo así? Todos están arrepentidos de haber votado por Jennifer González. Bueno, vamos a los números también. Está la asamblea del Partido Nuevo Progresista. ¿Usted se va a dar la vueltita? No, yo a los funerales no asisto. Digo, yo asisto a algunos funerales, pero la realidad del caso es que allí no hay nada que celebrar y mucho menos yo, si hubiera estado en la oposición de ellos, hubiera cancelado la asamblea dada la situación que existe en estos momentos de la crisis de energía. Hubo varios apagones. Hay un aumento en la factura. Hay una crisis en el suplido de gas que puede provocar que hayan apagones la semana que viene. Así que yo creo que no hay nada que celebrar. Todo lo contrario. Eso es más un funeral que una celebración. Bueno, pero dicen que tienen más números de simpatizantes de La Palma versus Malcontón los 2000 que supuestamente fueron a la Asamblea Lo que pasa es que la Legislativa. Asamblea de Reglamento, por ley, en honor a la verdad, es limitada. Hay casi estuvo el 90% de la cuota. Los que van a la Asamblea de Reglamento son apenas 1,200 personas en los libros. Así que allí habían como 800 o 900 personas. Se Mm. cumplió con el estimado. Allí en lo del PNP van a haber muchos obligados, muchos empleados gubernamentales que siempre obligan a que vayan allá para llevar sus cuotas, muchos secretarios de agencia que no deberían estar allí, algunos nominados que están tratando de buscar la manera de tener algún contrato. Esos son los que van a esa convención. Yo creo que honestamente no hay nada que celebrar. La gobernadora de Puerto Rico debería estar enfocada en gobernar el país y el PNP no tiene nada que celebrar en esta convención. Yo de hecho dije, la gobernadora puso un lema, vi que puso unas tablas de surfing y el lema de la convención es móntate en la ola. Yo ayer le dije a los compañeros en el Senado que si se montan en esa ola se van a ahogar y que en lugar de móntate en la ola, el lema debe ser apaga y vámonos. Bueno, pues hay que apagar y irnos de aquí porque ya el tiempo no nos da No para puede más en ser, ¿cómo este así? podcast. Se fue volando, pero agradecido de que Sí, estuviera no, que con se nosotros en repita. News al Día. Para mí un honor. Hablando de todo un poco, pero ¿sabe qué es lo más importante? La pura verdad. Así que lo Muy bien, esperamos en una siguiente ocasión. claro que sí. Y a ustedes recuerden mantenerse informados a través de nuestras plataformas digitales y nuestro periódico digital nos consigues como newspr.com y en las plataformas digitales Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. No puedes olvidarte también de Spotify, @newspr digital. Esto fue todo por News al Día con esta servidora. Hasta la próxima.